placer estar juntos y compartir juntos en esta mañana. Qué hermoso es alabar al Señor y ver la grandeza de Cristo, ¿verdad? Ahorita estaba nuestro hermano Osvaldo hablando, ¿verdad? Del ser humano, pero en la historia de la salvación, Cristo es lo máximo, ¿verdad? Nos dio su amor, su salvación, su gracia. Es algo extraordinario, ¿verdad? Y estas alabanzas, qué hermoso. La gloria es para el Señor. Un día entenderemos. El apóstol Pablo decía, ahora vemos oscuramente, pero un día entenderemos cómo el Señor nos conoció. ¿Qué fue lo que hizo realmente? ¿Qué significó, verdad? Toda la salvación. Ori ahorita decía, ¿verdad? Cuando estaba orando, no tenemos nada que ofrecer. No le podemos pagar a Dios lo que ha hecho por nuestras vidas. Por lo tanto, nos ofrecemos a nosotros mismos. Uno de los misioneros más grandes que ha tenido la historia del cristianismo, David Livingstone, cuando era un niño, visitó la iglesia, era un joven adolescente, visitó la iglesia y en la iglesia donde él estaban pasando en ese momento, estaban recogiendo el platillo de las ofrendas y recogiendo las ofrendas. Y Livingstone estaba allí sentado. Cuando se terminó aquel acto y se terminó el culto, que los oficiales de la iglesia estaban contando las ofrendas y guardándolas y demás, encontraron un papelito envuelto que decía, que estaba escrito y decía lo siguiente: no tengo nada que ofrecer, por lo tanto me ofrezco a mí mismo, David Livingstone. Ese joven se convirtió después en el médico misionero más grande e influyente en el África. Todavía se recuerda a Livingstone como la persona de mayor influencia. De hecho, cuando Livingstone murió, los africanos mandaron su cuerpo para, no recuerdo si los Estados Unidos o Inglaterra, pero su corazón lo enterraron en el medio del África, porque fue una persona que influyó grandemente en aquella zona, en aquel lugar, con la predicación del Evangelio y también con la medicina. Ayudó mucho y fue una bendición. Nos ofrecemos a nosotros mismos porque no tenemos nada que dar para el Señor. No podemos pagar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hermanos míos, hemos hablado todos estos domingos acerca del pecado y los distintos pecados que afectan nuestra vida y cómo chocan muchas veces los conceptos de esta sociedad contemporánea con nuestra manera de vivir y de pensar. De hecho, el domingo pasado estuvimos hablando acerca del pecado de creer en Dios, pero no en Jesucristo. ¿Verdad? La Biblia habla de poner nuestra fe en Jesucristo. No basta solamente con creer en Dios. Todo el mundo hoy es religioso. Necesitamos creer en Jesucristo. Es lo único que nos lleva a la salvación. Hoy quiero hablar, porque sería imperdonable si estamos hablando acerca del pecado, no hablar de la iglesia. Y he titulado la meditación de esta mañana, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia? Les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice la palabra del Señor, y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Jesucristo, que lo sometió todo bajo sus pies. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a orar. Padre, gracias por el día de hoy, gracias por la presencia tuya en nuestras vidas. Gracias, Padre, por la bendición de poder estar aquí los hermanos juntos, por ser parte de tu iglesia, oh Señor. Porque saber que tú estás con nosotros, porque tú eres Señor de este lugar, de esta tu iglesia. Bendícela y que la palabra tuya sea medicina para nuestras vidas. En Jesucristo tú oramos. Amén. Hermanos, recuerdo cuando yo era un niño, mi mamá nos obligaba a mis hermanos y a mí a ir a la iglesia cuando éramos niños. Y desde luego nosotros en forma de queja, desde luego, hacíamos una pregunta. Para nosotros era muy obvia y clara. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia hoy? ¿Por qué hoy tengo que ir a la iglesia? Tristemente, para muchos cristianos creen que no es necesario asistir a la iglesia, que la iglesia no es necesario. Para ser un buen cristiano te dice, no hace falta asistir regularmente a la iglesia, ni asistir a todos los programas y cultos que la iglesia ofrece. Con esa forma de pensar nos dejan solamente ver
que la iglesia no es una prioridad en sus vidas. Otros ven la iglesia como una especie de círculo social donde venir a ella se pasa bien. Qué bien me siento ahí en la iglesia. Y no es de extrañarnos que este tipo de iglesia que piensa de esa manera hagan un gran énfasis en el programa que hace la iglesia para atraer a las personas y mantenerlos allí para que no se nos vaya la gente. Porque tienen la mentalidad de que mientras más gente tiene la iglesia, mejor es. Para otros la iglesia, sin embargo, es un blanco de ataque, probablemente de sus propias frustraciones. Y las únicas palabras que uno escucha muchas veces en la boca de este tipo de personas es crítica, una crítica hacia la iglesia. La iglesia está mal, es lo único que usted oye de ellos. La iglesia está dormida, la iglesia está llena de hipócritas. La iglesia se ha prostituido y por ahí usted oye una cantidad de cosas, a veces sin mucho respeto ni reverencia. Es cierto que muchas veces encontramos estas cosas en la iglesia, pero no notamos en las palabras de estos hermanos ningún amor hacia sus hermanos ni hacia la congregación, ningún deseo de animar y de ayudar, solo juicio y crítica hacia la iglesia del Señor. En una ocasión, en una de las iglesias donde fui pastor, una hermana de la congregación me llamó un día aparte y me dijo: pastor, quiero hablar con usted, y me llevó a su casa. Y me dijo, yo quiero decirle que la iglesia está llena de hipócritas. Le dije, sí, hermana, enuméreme todas las instituciones sociales que hay en el pueblo donde vivimos. Eran unas cuantas. Y me fue mencionando todas. Le pregunté, dígame en cuál de ellas no hay hipócritas. Me dijo, no, en todas hay hipócritas. De hecho, ella trabajaba en una de esas. Dígame si alguna de ellas es mejor que la iglesia. Ella me mencionó no solo la hipocresía que había en esos lugares, sino también la inmoralidad que se veía en esos lugares. Y le pregunté, dígame cuál de esas instituciones es mejor que la iglesia. Me dijo, no, pastor, indiscutiblemente ninguna es mejor que la iglesia. Le dije, pues entonces, en esta comunidad donde vivimos, la iglesia sigue siendo la mejor institución. Por lo tanto, hermana, vale la pena seguir yendo a ella. La iglesia está compuesta por nosotros los seres humanos. ¿Quién de nosotros no tiene defectos, no tiene problemas? ¿Quién de nosotros no se acercó un día, conoció a Cristo viniendo a la iglesia y nos acercamos porque un problema en nuestra vida nos trajo a este lugar? Porque necesitábamos escuchar el mensaje de Dios que predica la iglesia. En mi madurez y crecimiento en mi vida espiritual aprendí algo. La gente me decía, no vayas a la iglesia, no mires para los lados. Cuando vayas a la iglesia, olvídate de la gente. No me puedo olvidar de la gente. Aprendí que tengo que ayudar a la gente porque tienen problemas. Lo que no puedo es dejarme influenciar por sus cosas, por sus dolores, no, estoy para ayudarte, para aprender a ver, porque Cristo tiene un mensaje para nosotros diferente. Hace algún tiempo atrás, hermanos míos, hice una encuesta en mi trabajo. Y sí, lo hice entre mis compañeros de trabajo, hice una encuesta que le elaboré yo mismo. Y entonces a varias personas le hablé, entre ellos había jóvenes de 20 y pico de años. Había otras personas que practicaban otro tipo de religiones. Y les hice una encuesta y una de las preguntas que la encuesta tenía, que les hice era, ¿cree usted que es necesario tener una iglesia en la sociedad? ¿Y qué valor usted cree que puede aportar la iglesia a la sociedad? Para mi sorpresa, mis hermanos, sin excepción de ninguno, a todos los encuestados, todos me dijeron que la iglesia sí era necesaria en la comunidad donde vivían, por la razón de que la iglesia aportaba a la comunidad cosa que ninguna otra institución podía ofrecer. Y yo esperaba que la gente me dijera y me descargara, pero me quedé sorprendido. Y dije, wow. Personas con otras religiones, jóvenes, que uno puede pensar que no les importa nada, me dijeron, sí, la iglesia es necesaria porque ella aporta lo que ninguna otra institución le puede ofrecer a la comunidad. El doctor Charles Swindoll, en su libro La esposa de Cristo, hablando sobre la razón principal de la iglesia,
dijo que debíamos hacernos las siguientes preguntas. Él dijo que si queríamos encontrar o descubrir cuál es la razón por la cual la iglesia está y existe, deberíamos preguntarnos por qué se fundó la iglesia, por qué un edificio de la iglesia ocupa una porción del terreno en la esquina de una cuadra, de una sociedad. En el caso de nosotros pudiéramos preguntarnos ¿por qué este lugar en este edificio? ¿Por qué hemos levantado paredes y un techo sobre los edificios en los que nos reunimos? ¿Por qué echamos a andar un ministerio musical? ¿Por qué se predican sermones? ¿Por qué sostenemos con nuestros fondos la obra de la iglesia? ¿Por qué enviamos misioneros por todo el mundo? Dice Swindoll que deberíamos preguntarnos todas esas cosas para poder entender la razón de la iglesia. Hermano mío, yo quiero que usted se lleve hoy, amigo que nos visita, se lleve esta idea, es la idea central de lo que quiero compartir con usted y se la lleve para su casa. Esta es la idea que quiero que usted atesore en su corazón, que la analice, que la medite en ella. La iglesia es la institución más importante en la que usted pudiera asistir en su comunidad, porque es la única que le puede dar lo que ninguna otra puede ofrecer. La iglesia es la mejor institución, la más importante dentro de la sociedad donde usted vive, porque es la única que le puede ofrecer lo que ninguna otra da. ¿Por qué? Es decir, ¿qué tiene la iglesia que ofrecer que ninguna otra institución le puede dar? En primer lugar, Jesucristo es el fundador de la iglesia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18, Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ninguna otra institución social ha sido fundada por Cristo, nada más que la iglesia. Las demás instituciones las construimos nosotros los seres humanos y tienen un fin específico, no quiere decir que sea malo, pero nada más pueden satisfacer un área de la vida del ser humano. El hecho de que Jesucristo sea el fundador de la iglesia tiene dos implicaciones importantes. Una, que es el Señor de ella. Jesucristo la fundó. Él es el Señor de la iglesia. Él lo dijo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él la edificó. En Efesios capítulo 1, los versículos que leímos como tuvimos de lectura devocional, el apóstol Pablo dijo que Dios puso a Cristo por sobre todas las cosas, pero sobre todo sobre la iglesia, y dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Usted sabe lo que significamos como iglesia, que somos la plenitud de Cristo. Cuando usted dice que alguien, por ejemplo en el matrimonio, que es donde más lo usamos, y decimos de nuestra esposa, no, mi esposa es, ella es la que, él es bueno, indiscutiblemente, pero ella es la que lo llena todo en él. ¿Usted sabe qué significa eso? A veces decimos, no, mi media naranja. En mi caso yo tendría que decir que yo soy un cuarto de la naranja. Mi esposo ocupa casi todo lo demás. Y yo creo que todos los hombres estaríamos de acuerdo, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros somos la figura que todo el mundo aplaude. A partir de hoy yo voy a ser menos cuarto. Aquí lo que te toca es un pedacito. Pero esa es la realidad. Y usted sabe lo que significa cuando la Biblia dice que nosotros como iglesia somos la plenitud de Cristo. La obra salvadora de Jesucristo pierde todo sentido y todo valor si la iglesia no existiera, si Cristo no hubiera fundado la iglesia. El apóstol Pablo dice que nos hemos convertido en los voceros de Dios. Pablo le dijo el pasaje que leímos ahí en Corinto, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Nos hemos convertido en la voz de Dios. ¿Qué importancia tiene la iglesia? A veces yo noto tanta irreverencia en las personas que hablan mal de su propia iglesia, que no tienen ningún respeto ni temor a Dios. Somos la iglesia de Jesucristo y el Señor la llama a su esposa y dice que vendrá por su esposa y viene a buscar una esposa vestida de lino fino, limpio, resplandeciente, sin mancha ni arruga. Deberíamos tener más cuidado a la hora de hablar y de pensar de la iglesia. Cristo fue dado sobre todas las cosas a la iglesia.
Hermanos míos, por lo tanto, el propósito principal de cada creyente al venir a la iglesia es darle la gloria a Dios. Primera de Corintios 10:31 dice el apóstol Pablo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Las actividades pueden ser ilimitadas, cosas tan elementales como comer y beber, dice la Biblia. Comer y beber, le damos la gloria a Dios en lo que comemos y bebemos. Recuerdo cuando era un niño, viviendo todavía en Cuba, en los domingos teníamos por costumbre comer la familia juntos, nos sentábamos toda la mesa y mi mamá puso un plato de arroz con frijoles. Y digo yo, ¿otra vez esto? Y me puse a orar. Y mi mamá cuando terminé dijo, ¿para qué vas a orar si no te gusta? Pero te lo tienes que comer. Y aquello tocó mi corazón. Y volví a orar, le pedí perdón al Señor. Señor, perdona. A veces te damos gracias tan mecánicamente y no nos damos cuenta que hoy tuve un plato de arroz con frijoles para comer. Ustedes saben que eso cambió mi vida. Después del arroz y los frijoles, aunque les parezca mentira, se convirtió en mi comida favorita. Me encantaba comer arroz con frijoles. De hecho, les digo algo, aquí en Estados Unidos, uno de los lugares, aunque parezca mentira, que más me gusta comer es en el pollo tropical, por los frijoles que hacen. Para mí los frijoles más ricos que me he comido en Estados Unidos, me los como en el pollo tropical. No le digo a nadie que vaya, a mí me encanta. Ah, no, eso no podemos obviarlo. Hermanos míos, la lista que Pablo menciona es ilimitada. Puso lo más elemental, comer y beber. Dice, dele la gloria a Dios por eso. Pero pudiéramos añadir a la lista no solo comer y beber, podemos decir sufrir o ayudar. Cuando usted sufre, pregúntele al Señor o dele, Señor, gracias. Puede ser doloroso e incomprensible, pero si tú te estás glorificando en lo que estoy padeciendo, a ti sea la gloria. La palabra del Señor nos enseña que cuando nos humillamos delante de Dios, dice la Biblia que si usted honra al Señor, Dios lo honrará a usted. Y dice que el Señor nos levanta cuando nos humillamos en su presencia. Dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los levantará a su debido tiempo. Eso es una verdad escritural. Podemos añadir servir o luchar. Podemos servir a alguien o podemos estar en una lucha en la vida. Pablo dijo cualquier otra cosa que usted haga. Dice, hágalo para la gloria de Dios, ya seas hombre o mujer, adulto, joven o niño, en cualquier país o en cualquier circunstancia. Ahora los hombres se avergüenzan de ser hombres, las mujeres de ser mujeres. Pero cualquier cosa que sea, dale la gloria a Dios. Si eres hombre, gracias Señor porque soy hombre. Si eres mujer, gracias Señor porque soy mujer. Dele la gloria a Dios. Si eres un niño, si eres un adulto, los adultos a veces viven frustrados por la vejez. Nos preocupa la vejez. Estoy llegando a la vejez. Dice la Biblia que la gloria del hombre es su vejez. Cristo nos da la satisfacción de ser lo que somos. Nada es mejor que Él. Hasta las circunstancias. Todos hemos emigrado huyendo de las circunstancias de nuestros países. Pero ahora estar aquí, le doy gracias a Dios por cuántas cosas aprendí del Señor. Las circunstancias me ayudaron a crecer. Hermanos míos, la meta siempre será glorificar a Cristo en tu vida. Cristo es nuestro Señor y Dios. Nuestra meta no es hacernos más grandes, no es construir edificios gigantescos, duplicar nuestra asistencia a la iglesia, a los cultos, ni crecer cuanto más podamos, ni tener muchos programas. Esa no es la meta de la iglesia. De modo, hermanos míos, que para hacer esto de manera práctica debemos hacernos siempre la siguiente pregunta. ¿Por qué estoy haciendo esto? Siempre les digo a los líderes de la iglesia, cuando usted sirva al Señor y hace algo, pregúntese siempre por qué estoy haciendo lo que hago. Pregúntese por qué dije que sí, por qué estuve de acuerdo con eso, por qué estoy enseñando, por qué canto esa alabanza, por qué diseñé ese programa, por qué estoy dando esta donación. La lista es larga, cualquier otra cosa, hermanos. La gloria es del Señor. En la gloria de Dios, escuche bien, en la gloria de Dios se encuentra usted a sí mismo y alcanza su máxima satisfacción como ser humano. Las frustraciones e insatisfacciones tienen su lugar en la ausencia de la gloria de Dios en su vida. Romanos capítulo 1, los versículos del 18 al 32,
dice la Biblia que los hombres no le quisieron dar la gloria a Dios. Eso es un acto de plena conciencia, no de inconsciencia. Eso es plena conciencia. El hombre conscientemente no le quiso dar la gloria a Dios y dice la Biblia que se corrompió moralmente. Todo tipo de inmoralidad, dice la Biblia. Léase Romanos 1 del 18 al 32. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están vacíos de la gloria de Dios. La ausencia de la gloria de Dios en tu vida es lo que te ha llevado a la frustración y a la insatisfacción. En segundo lugar, hermanos míos, que Jesucristo sea el Señor de la iglesia tiene como implicación que no solo Él es el Señor de la iglesia, sino que también Él es el protector de la iglesia. No hay mayor satisfacción para nosotros que poder estar en Cristo Jesús. Es una medicina, un alivio para el alma. ¿Sabían ustedes que la palabra salvación tiene también sus raíces en la palabra sanidad? Cuando el Señor Jesús dijo que fuéramos salvos, está hablando también de sanidad. Seamos sanos porque la salvación es una restauración, reconstrucción completa de toda nuestra vida psíquica, emocional y espiritual, porque el ser humano es un todo, no podemos fragmentarnos en pedazos. De hecho, el apóstol Pablo dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Toda nuestra vida debe estar preparada y guardada para ese evento. Jesucristo es nuestro protector. Les invito a leer un pasaje que para mí ha sido medicina a lo largo de toda mi vida y mi vida ministerial. Mateo capítulo 8, un pasaje que compartimos hace poco en casa de nuestro hermano Osvaldo. Mateo 8 dice la Biblia, los versículos del 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cristo es el protector de su iglesia. Los discípulos andaban con Jesús, estaban cansados de ver a Cristo hacer milagros de sanidad. Vivieron con él todo su ministerio. Un día dice la Biblia que Jesús entró en la barca y los discípulos le siguieron, se montaron con él. Iban a cruzar de un lado al otro en el mar de Galilea. Y dice la palabra de Dios que en medio de la travesía Jesús se quedó dormido en la barca y una gran tempestad empezó a azotar aquella pequeña embarcación. Me imagino los discípulos, muchos de ellos eran pescadores, como pescadores expertos que habían dedicado toda su vida a eso. Se fajaron con la tempestad, sabían cómo lidiar con un mar embravecido. Pero déjeme decirle algo, los traicionó. Se acabó la experiencia, se acabó el conocimiento de marinería, la experiencia de tantos años en el mar. No pudieron aplicar nada de eso a aquella tormenta. Dice que llegaron a un punto de desesperación, porque dice que las olas cubrían la barca, se estaban literalmente hundiendo. Y fueron a Jesús que estaba durmiendo. Le dijeron, Señor, ¿no te da cuidado que nos estamos ahogando? El Evangelio de Lucas añade ese detalle. Y dice la Biblia que Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar. Y hubo una gran paz. Y le dijo a sus discípulos, ¿por qué dudaron, hombres de poca fe? Y los discípulos se quedaron asombrados y se dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hace algunos años, cuando comencé mi ministerio pastoral, mi esposo y yo atravesamos por un momento bien difícil. Una de las experiencias más desagradables de nuestra vida. En medio de enfermedades y en medio de conflictos con personas, sufrimos vergüenza, sufrimos incomprensiones.
juicios, nos acusaron de tantas cosas y atravesamos un momento difícil. Mi esposa operada de un cáncer uterino, nuestro mundo se estaba desplomando. Éramos jovencitos, sin experiencia ninguna. Y yo empecé a orar al Señor, mi esposa estaba ingresada, yo estaba solo en el lugar y empecé a orar y le pedí, Señor, háblame, déjame escuchar tu palabra. Y usted sabe que cuando uno está en las pruebas, uno ni oye, ni ve, ni tiene paciencia para orar, ni escucha, no ves la mano de Dios por ninguna parte. Nos pasa como los discípulos, Jesús está en la barca, pero le acusamos, hey, no te da cuidado que me estoy hundiendo. Y es como si nos da la sensación de que Cristo está tan lejos. Él no oye, no entiende, y los que no oímos ni entendemos ni vemos somos nosotros. Pero vivimos en eso y yo le pedí al Señor, Señor, háblame a través de tu palabra. Y cada vez que abría mi Biblia para leer, curiosamente siempre me salía este pasaje de Mateo. Y yo no lo entendía. Decía, este pasaje no me dice nada y Cristo me parecía algo un poco complicado. Decía, ¿cómo es que una barca tan pequeña y las olas cubriendo la barca y Cristo está durmiendo? Y no entendía aquella historia. Y volví así hasta que un día le dije al Señor, una hermana, la esposa de un pastor me dijo, Jimmy, ¿le has preguntado alguna vez al Señor qué quiere Él que tú sepas a través de lo que estás viviendo? Y le dije, no, nunca he orado así. Me dijo, ¿por qué no oras así? No empiezas a orar así. Y empecé a orar, Señor, dime qué es lo que tú me estás queriendo enseñar. ¿Por qué este pasaje? Yo no lo entiendo. Háblame si quieres que, si tú estás en medio de todo este asunto, yo quiero entender. Y el Señor empezó a abrir mis ojos a las Escrituras. Y empecé a leer el pasaje una y otra vez. Y me enseñó esto, aprendí esto. La primera cosa que aprendí nunca la olvidaré. Si Cristo va en tu barca no se va a hundir. Las tormentas de la vida son más grandes que tú, pero si Cristo va en tu barca no se va a hundir. Y hoy, viviendo en los Estados Unidos, aprendí que si mi barca se llegara a hundir, Jesucristo sabe respirar debajo del agua. Porque Él creó el oxígeno y Él no necesita oxígeno para respirar. Él creó el mar, hizo que los peces respiraran debajo del agua, pero no arriba. Y nos hizo a nosotros para respirar arriba, pero no abajo del agua. Así que Él no tiene ningún problema si mi barca se llegara a hundir. Pero aprendí que si Cristo va en mi barca no se va a hundir, porque Cristo es Señor, dueño de la iglesia, pero también su protector. Y Él fue quien nos invitó a venir. Él es quien te invitó a ti a venir. No estás aquí de casualidad. El Señor te invitó y si Él te está invitando, tenga la plena seguridad que Él te va a cuidar y te va a proteger hasta el final. Aprendí que si Cristo salió con nosotros de una orilla, vamos a llegar a la otra. Dice que los discípulos llegaron a la otra orilla y todo el mundo se bajó, no había problema, Cristo iba en la barca. Aprendí que tenía que dejar de luchar contra la tormenta. Cristo no calmó la tempestad hasta que sus discípulos no dejaron de luchar y lo llamaron a Él. Y fueron ellos entonces los que tuvieron que sentarse y Cristo ocupar el lugar donde ellos estaban. Es difícil, pero en las tormentas hay que aprender a tener paz. Hay que aprender a estar calmado. Las tormentas nos desesperan. Dice la palabra del Señor que el Señor les dijo y levantándose reprendió a los vientos y al mar. Reprendió al viento y al mar. Hay otro evangelio que dice y le dijo al viento y al mar, calla, enmudece. Las tormentas tienen voces que nos desalientan, nos dicen, viste, eres culpable, viste, te cogieron. No sigas luchando, vas a perder. Dios no está a tu lado, las tormentas tienen voces. Cristo calló la voz de la tormenta, le dijo, calla, enmudece. Cuando uno le deja al Señor el lugar que le corresponde, el Señor trae paz. Dice, reprendió a los vientos y al mar y hubo una gran paz. La palabra bonanza significa paz. Hubo una gran paz. Y algo más importante, aprendí de Cristo algo que antes no sabía. Los discípulos también lo aprendieron. ¿Puede usted estar toda la vida viniendo a la iglesia, caminando con Jesús,
intentando leer la Biblia y no saber quién es Cristo. Los discípulos se dijeron después que vieron eso, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y habían visto a Cristo sanando enfermos, echando fuera demonios, pero no sabían que Jesucristo tenía autoridad aún sobre los elementos de la naturaleza, porque Cristo es Dios y Señor. Dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Todo el mundo le pertenece a Dios, Él tiene el control de todo el mundo. Hermanos míos, alguien hablando de la grandeza de Jesucristo, para mí Cristo es la persona más especial, no se puede explicar. Alguien dijo una vez acertadamente, hablando de la grandeza de Cristo, que Cristo era lo primero para todas las ciencias. Él es lo máximo. Él es lo máximo. Y pudiéramos añadirle a todas las ciencias que Cristo es la grandeza suprema, lo máximo. Y esta persona dijo, Cristo para la geografía es el camino. Para la astrología, el lucero resplandeciente de la mañana. Para la antropología, el hombre perfecto. Y le podemos seguir añadiendo ciencias. Para la zoología, el león de la tribu de Judá y también el cordero. Todas las naciones a lo largo de la historia han sido representadas con un animal. Un animal los ha representado. Roma era representada con el águila. Para ellos Roma era lo máximo, el imperio más grande, más poderoso, el águila, la reina de los cielos. Pero se enfrentaron ante el rey de la selva, el león. ¿Quién vence a un león? Cristo era el león de la tribu de Judá. Y Roma fue desplomada ante la grandeza de Cristo y de su iglesia. Y así todos los países tienen su animal. Estados Unidos es representada como el águila, pero el rey sigue siendo el león, Cristo. Para la psicología, Cristo es la paz que trasciende o sobrepasa todo entendimiento. Para la teología es Dios. Cristo es lo máximo. Le invitamos a refugiarse en Cristo. Cristo es el Señor de su iglesia. El domingo próximo, el próximo mensaje, voy a seguir hablando del porqué de la iglesia. Pero estas dos cosas son esenciales. Cristo es el Señor y Cristo es el protector de la iglesia. No deje de venir a la iglesia. Es una bendición que Dios ha diseñado única. Ninguna otra institución va a tener lo que tiene una iglesia. Independientemente de que somos seres humanos, de que podamos encontrarnos cosas, tal vez no las más agradables ni las que más nos gusten. Pero Cristo es el Señor de la iglesia. Aquí va a encontrar en la iglesia, sea esto o otro, lo que sea, la iglesia de Jesucristo, usted va a encontrar lo que en ningún otro lugar va a experimentar. Porque Cristo es su dueño y Señor. Porque Cristo es su protector. Cristo mismo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Nos han dado un privilegio, ser parte de la iglesia de Jesucristo. Cristo nos dio ese privilegio. No lo rechacen ni se lo pierdan. La Biblia dice que no tengamos por costumbre, es decir, que no hagamos lo que algunos tienen por costumbre, no congregarse, dice. Es parte, ¿verdad?, esencial de nuestra vida cristiana. Que el Señor nos bendiga.